Es que ahora vamos a ver andar a la manera de Dios. ¿Cómo debo andar en esta nueva vida, ya que he sido justificado, he sido salvo? ¿Cómo puedo andar a la manera de Dios? ¿Hay claridad en qué es lo que debemos hacer para poder andar a la manera de Dios? La norma debe ser andar en el Espíritu, entendiendo, hermanos, que ya fuimos nosotros justificados por la fe, porque creímos en el Señor. Él nos perdonó de nuestros pecados y nos justificó de la condenación eterna. Al ser justificado, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y ese Espíritu es el que hace una transformación desde adentro, para que nosotros podamos manifestar en lo exterior esa transformación que Él ha hecho. Él nos capacita para que nosotros podamos andar a la manera de Dios, para que las obras de la carne sean reemplazadas, porque siempre estamos en esta naturaleza, hermano, y siempre hay obras de la carne, pero si el Espíritu está en nosotros, lo que el Espíritu hace desde adentro nos ayuda a nosotros a poder andar a la manera de Dios. Estas instrucciones nosotros las encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 16 en adelante. Yo voy a leerle los versículos 16 y 17, luego vamos a leer el 22 y el 23, pero toda la porción desde el 16 hasta el final del capítulo, hasta el verso 26, habla acerca de cómo nosotros podemos andar en el Espíritu. Vaya conmigo allí a la porción de la palabra del Señor. Invitamos a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales también que tome su Biblia, tome el tiempo para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. ¿Están ahí conmigo, hermano? Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17, luego leemos el 22 y el 23. Dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Dice el 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante, hermanos, que el poder andar a la manera de Dios es porque por esa razón Él dio de su Espíritu, para que nosotros pudiéramos ser guiados por Él. Si es que queremos agradar a Dios, o es que queremos nosotros glorificar su nombre, no hay otra forma que nosotros dejarnos guiar por el Espíritu. Y ahora vamos a ver estas virtudes de una manera muy resumida. Hemos hablado y hemos hecho estudios acerca de lo que es el fruto del Espíritu, pero hoy yo quiero nomás hacerle como un resumen de cómo andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu. Es que nosotros dejemos trabajar en nuestro ser la acción que el Espíritu hace en nosotros. El error a veces del Hijo de Dios, hermanos, es que con sus propias fuerzas quiere agradar a Dios y no lo vamos a lograr. El capítulo 15 de Juan, él habla ahí por el verso 5, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, que fuera de Él nada podemos hacer. Es decir, tenemos que estar conectados a Jesucristo, que es la vid verdadera. ¿Cómo? A través del Espíritu que Él nos ha dado.
Si nosotros entendemos esto, entonces dejaremos guiarnos por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y el deseo de Dios es que nosotros produzcamos frutos como resultado de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Porque siempre va a haber un resultado. Si el Espíritu está en mí, va a haber un resultado, un fruto. Y eso es lo que Él reclama o dice, que nosotros llevemos muchos frutos. Dice en el capítulo 5, el mismo Jesucristo dice que Él nos ha puesto para que nosotros llevemos muchos frutos. Pero tenemos que estar en la vid verdadera. De estos frutos es lo que quiero a mencionarles, que es andar en el Espíritu, hermano. Es que nosotros podamos dejar que estas virtudes se vean manifiesto en nuestras acciones. La primera de ellas y la más importante y fundamental es el amor. Es el fundamento de todas las demás virtudes. Porque si nosotros no tenemos amor, nada podemos hacer. El capítulo 13 de Primera de Corintios habla acerca del amor de Dios, y ahí hay una lista de cómo debe ser el amor. Entonces, pero cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, dice, lo cultivamos al recibir el amor incondicional de Dios. Porque hemos recibido del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos la facultad de poder desarrollar ese amor que da el Espíritu Santo. Un amor que nos hace obedecer y que nos hace cumplir aquello que el Señor nos indica que debemos hacer. Nosotros leíamos, o la hermana leía el pasaje del mismo Gálatas, allí al principio de el servicio. Creo que era, no sé si era el 14 y el 15 o el 13 y el 14. Dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí es donde viene la pregunta, que cuán difícil es manifestar el amor los unos por los otros. Si es difícil cuando lo tratemos de hacer de nuestras propias fuerzas. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu que obre en nosotros, entonces vamos a poder hacer aquello que el Señor nos dice. Dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros es ayudarnos a santificarnos. ¿Cómo lo puede lograr? A través de estas virtudes que Él puede ir desarrollando. Y vuelvo y repito, y que quede como bien grabado en nuestras mentes y corazones, que no lo podemos lograr nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso es que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El gozo es un contentamiento sin importar las circunstancias. Cuando nosotros confiamos nuestra vida al Señor y dejamos que el Espíritu Santo comience a guiarnos, siempre vamos a estar confiando que Él tendrá control aún en las situaciones, circunstancias adversas, que no nos va a desanimar cuando vengan las adversidades. Por eso el gozo que pone el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a mantenernos en un estado equilibrado en nuestra vida, que las circunstancias de la vida no nos desaniman,
Porque el poder que hace el Espíritu que Dios ha puesto nos da ese gozo de contentamiento. Sabe estar firme. El apóstol Pablo decía, escribiéndole más adelante en su carta, dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Y eso me hace sentir a mí esa confianza y esa seguridad que Dios siempre va a ocuparse, y eso me hace mantener un gozo. El gozo es diferente a la alegría. El gozo es un estado que Dios da por el Espíritu Santo. Y aunque esté en problema, puedo estar gozoso. Tal vez no riéndome, pero puedo descansar en que Dios se va a ocupar de mi necesidad. La paz proviene de confiar en Dios y rendirnos a Él. Hemos hablado en otras ocasiones cómo nosotros podemos vivir una paz sobrenatural, pero es la que viene por el Espíritu Santo. Andar a la manera de Dios es que estas virtudes, hermanos, se puedan ir desarrollando. Y así como el árbol, para que dé fruto, hay que regarlo, hay que cuidarlo. De la misma manera, para que el Espíritu produzca fruto de lo que estamos hablando acá, nosotros debemos de cultivar, procurar regarlo. ¿Cómo lo hace? Buscando una relación con Dios, estar conectado con Él, hermano. No se desconecte, porque las virtudes no van a florecer si nosotros nos desconectamos de Dios. A veces, mire, yo siempre estoy constantemente, cuando no veo a una persona por muchos domingos o semanas, siempre le mando un texto, le hago una llamada. Algunos me bloquean. Pero mi intención es que se mantenga conectado, porque de ninguna otra manera va a agradar a Dios si no está conectado con Dios, hermano. No es el hecho de que tiene que venir a la iglesia. No, es que debe estar conectado con Dios. Y la única manera de estar conectado es que usted esté oyendo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y es la palabra la que hace el efecto en nuestros corazones. Yo no puedo cambiar a nadie, pero es la palabra predicada por el Espíritu que Dios ha puesto en ti, si es que has atendido al llamado de la salvación y quieres apartarte para Dios y santificarte. Es por medio del Espíritu. Y la única manera es estar conectado con Él. Y ahí entonces produce lo que es el amor, el gozo, la paz. Y no como una paz como el mundo la busca, sino de una manera sobrenatural que viene como producto de que el Espíritu está en nuestras vidas. Y tú puedes estar confiado que en medio de la tormenta tú puedes entender y saber que Dios está en control de tu vida y siempre va a traer sosiego en el momento de la tribulación, porque estás confiando en aquel que dijo que Él nos sustentará. ¿Cómo se va a desarrollar esa virtud en nosotros? Aprendiendo de Él, estando conectado con Él. Mire, cuando adoramos al Señor acá, cada frase que dice la letra de la adoración, cuando tú has experimentado la presencia de Dios, puedes gozarte y adorar, porque sabes que es una verdad y estás declarando, adorando y dándole gracias a Dios, porque tú sabes que Él ha hecho una obra por el Espíritu Santo en nosotros. Luego tenemos la paciencia. Y todo lo que estamos viendo aquí, hermano, es un fruto. Entiéndase que el fruto es uno con varias virtudes. Por lo tanto, si el Espíritu está en nosotros, tú puedes desarrollar amor, gozo, paz. Puedes desarrollar paciencia también, porque viene como producto, como fruto del Espíritu. Y la paciencia se desarrolla al confiar
en el tiempo de Dios. Ahora debemos entender que esta se desarrolla. ¿Alguno de ustedes le ha pedido paciencia al Señor? Siempre cuando hay un conflicto, a lo mejor, ay Señor, dame paciencia. ¿Sabe cómo el Señor da paciencia? En la prueba. Si usted pide paciencia, el Señor le va a permitir que usted pueda pasar por prueba. Porque es ahí donde puede desarrollar la paciencia. Entonces, la paciencia no solamente es esperar, sino saber esperar con alegría el tiempo de Dios. Y estar confiado que Dios siempre a su tiempo va a llegar con la respuesta que tú necesites. Y en esa formación y en esa transformación Él me hace caminar a la manera de Dios, como Él quiere. Quizás hay cosas que tiene que Él moldear, que tiene que transformar en mi manera de ser, y es a través de la prueba para que yo desarrolle paciencia que me va estructurando para que yo pueda andar a la manera de Dios, saber esperar en lo que Él tiene para mi vida, en cualquier necesidad que se me presente. Puedo esperar con paciencia y saber que Él es el que se va a ocupar de poder traer esa respuesta. Ahora, no lo puedes lograr solo, yo insisto en esto, porque viene una frustración, hermano. Cuando estamos tratando de hacerlo por nuestra propia fuerza, desconectados de Dios, entonces no tiene la intervención. El Espíritu Santo fue dejado a la iglesia para guiar a la iglesia, porque Él tiene un poder para poder transformar aún aquello que hay en esta naturaleza que nos invita siempre al pecado. Si nosotros leemos allí desde el 19 en adelante, el apóstol Pablo hace mención que nosotros tenemos esta lucha constante entre la carne y el espíritu, y estas dos fuerzas se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. Todos los que estamos acá y aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, si usted te acercas a una iglesia es porque quieres agradar a Dios, pero hay una naturaleza nuestra que se opone, y dice allí el verso 19: manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y no quiere decir que solo esas son las obras de la carne. El apóstol enumera unas cuantas ahí para que nosotros entendamos que hay una lucha constante que no nos deja. ¿Cómo vamos a lograr vencer eso? Con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces esa presencia trae amor, trae gozo, trae paz y trae paciencia. Y alguna de estas que estamos mirando ahorita, usted dice: hermano, yo realmente la paciencia no se me da. Y aquí no es que se me dé, hermano, sino que es que se va a desarrollar. ¿Y cómo la vamos a lograr desarrollar? Estando conectado a la vid verdadera, porque de ella va a salir el fruto de la paciencia por el Espíritu que habita en nosotros. Luego tenemos la benignidad, una palabra que quizás para muchos suena extraña, pero es sentir la compasión de Dios por los demás. Esto solo lo da el Espíritu, hermano. Mire, uno antes de conocer al Señor, tú puedes ver la desgracia de una gente y lo primero que te puede venir a la mente es decir: a saber qué hizo, por eso está así. Pero cuando tú tienes el Espíritu, hermano, te da la compasión. Esa compasión es que te mueve a hacer algo
por misericordia, así como recibimos misericordia nosotros de parte de Dios, que no la merecíamos, mas Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario para redimirnos de la condenación del pecado, y ya esa misericordia es ganancia para nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay ese fruto de benignidad, el desarrollar ese sentimiento de compasión por los demás y poder ayudarlo, tenderle la mano sin preguntarle por qué razón o circunstancia está en la condición que está, sino por lo que el Espíritu pone en nuestra vida. Somos benignos. El poder ayudar, el poder extender la mano a aquel que lo necesita. Luego tenemos la bondad. Esto refleja la justicia y la rectitud de Dios. En otras palabras, habla de integridad. Yo he hablado en otras ocasiones, usted puede buscar a través de las plataformas que tenemos ahí, los canales de YouTube, muchas predicaciones ahí para que lo pueda asociar con esto. Cuando hablamos de la integridad, es que está hablando del ser completo, que no cambia ni tiene variación en cualquier lugar donde se desenvuelve, es íntegro. Dios demanda esa integridad. ¿Cómo eso es? Reflejar bondad, que la justicia y la rectitud de Dios se vea en nuestras acciones por el Espíritu que Él ha puesto en nuestras vidas. Nos da esa capacidad de poder ser íntegro. La persona íntegra, no hay un lugar donde alguien lo pueda señalar que hace una cosa aquí y allá hace otra, porque cuando es íntegro es el mismo donde quiera que esté, en la iglesia, en el trabajo, en su casa y donde quiera que es el mismo, porque es íntegro. Es decir, fallo o tengo defectos, me los van a ver aquí, me los van a ver en mi casa y nos van a ver en el trabajo, pero no puedo mostrar una personalidad falsa en un lugar y en otro, porque si el Espíritu está en mí, va a producir, hermano, va a florecer, va a dar este fruto de bondad que tiene que ver con reflejar la justicia de Dios y la rectitud en la cual se debe comportar el Hijo de Dios. Eso es andar a la manera de Dios. Cuando observamos nosotros y dejamos desarrollar cada una de estas virtudes, es que estamos en ese caminar. No es que la vamos a lograr de una vez, sino que así como la plantita va creciendo, de esa misma manera estas virtudes se van desarrollando en la vida de aquel que se deja transformar por el Espíritu. Hablé al principio, dije que el Espíritu hace una transformación de adentro, de nuestro interior. Comienza a trabajar, donde va cambiando, hermano, actitudes, manera de comportamiento, carácter, formándolo de tal manera que vamos dejando que el Espíritu es el que vaya formándonos y contrarrestando todo aquello que nuestra naturaleza de la carne nos revela o nos hace hacer. Pero cuando el Espíritu está ahí, esa lucha que va a prevalecer al que nosotros alimentemos más. Nosotros le damos más a la carne, esa va a prevalecer. Yo he tenido a veces muchos reproches de personas que a veces me dicen: hermano, pero ese dice ser cristiano, pero mira, ahí anda tomando. Sí, pues, ¿yo qué quiere que haga? Yo predico la palabra de Dios, enseño cómo debe vivir, pero es Él el que tiene que estar conectado a la vid verdadera para poder deshacer las obras de la carne.
y dejar que las virtudes del Espíritu anden en él, y entonces va a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero alguien puede decirse que es cristiano, pero estar desconectado. O sea, el decir no me hace un cristiano, sino el fruto que produce. Cuando a Jesús lo confrontaron los mismos discípulos y le dijeron, mira, aquellos dicen que hablan en el nombre tuyo y mira, andan allá haciendo. Y él les dijo, déjenlo, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué hablaba Jesús? De esto, hermano. Que el que ha nacido de nuevo, el que ha atendido el llamado a salvación y ha hecho una decisión por seguir a Cristo y se ha convertido, entonces el Espíritu vino y lo selló. Y ese Espíritu produce esto que nosotros estamos mirando acá: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y el siguiente es la fidelidad o la fe. La fe es ser firme y confiable en lo que profesamos. Aunque nosotros leemos en Hebreos 11 la definición de fe, pero cuando hablamos en cuanto a actitud de fe o en cuanto a virtud, es que nosotros debemos estar firmes, no tambaleando, no que ahora sí, mañana no, sino firme en algo que nosotros creemos. Si nosotros hemos sido llamados a salvación y eres salvo y tú has recibido a Jesucristo, tú tienes que saber que tienes un llamado también de santidad, y ese llamado solo lo podemos responder andando a la manera de Dios. Y eso es lo que estoy tratando de responder por aquellos que me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para poder atender el llamado de santidad? Andar a la manera de Dios, dejar que estas virtudes se vayan desarrollando. La fe es confiar, hermano, que las promesas que Dios ha dado en su palabra, tengo que obedecerlas y confiar que Él las va a cumplir. ¿Qué dice la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces hay cosas que en nuestro diario vivir, quizás nosotros no las miramos, pero estamos confiando, hermano, en la promesa de Dios, y el Espíritu, el que da la capacidad para saber esperar. Hablamos de la paciencia. Dice, yo sé que el Señor va a tener cuidado de mí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Y a qué tiempo? Él se ocupará, pero sigo confiando que Él lo va a hacer. Y eso se va desarrollando en nuestras vidas. La siguiente, mansedumbre. Claro, yo estoy tratando de resumirlo lo más que puedo acá en alguna frase. La mansedumbre es acercarnos a los demás con humildad. Usted sabe que nosotros a veces como cristianos, la mayoría de personas a veces mira al inconverso de una manera diferente. Pero la mansedumbre nos lleva a pensar que también es una alma que cuesta la sangre de Cristo y que Él ha pagado por Él. No la ha alcanzado quizás todavía. Pero yo tengo que tener esa mansedumbre de pensar y decir, Cristo murió por él también. Necesita salvación. ¿Qué puedo hacer para que Él la alcance? Y no verlo de menos. Yo he oído expresiones de cristianos, hermano. Ay, que es un impío. Y nosotros que éramos antes de conocer a Cristo. Lo mismo. Pero por la misericordia de Dios, Él nos ha alcanzado. Entonces, la mansedumbre es ponernos en los zapatos de la persona y decir, necesita salvación. ¿Quién pone eso? El Espíritu. El Espíritu da actitud
esta virtud de sentir compasión. Eso es andar a la manera de Dios. Al hacer esta lista, lo que me propongo es que nosotros nos analicemos, hermano, y podamos ver la necesidad que hay de dejar desarrollar esas virtudes en nuestra vida, porque a veces como iglesias, como congregación, a veces nomás nos ocupamos de que la persona acepte al Señor, atienda el llamado a la salvación y luego a que sirva. Oh, hermano, ya se convirtió, ahora tiene que servir, sin procurarlo llevar a atender el llamado de santificación o de ser santo. Pero ese es el siguiente paso, y por eso yo me estoy entreteniendo, para que nosotros podamos entender que mientras yo no esté apartado para Dios, no voy a poder servir bien al Señor, hermano, porque a veces como iglesia nos ocupamos de querer predicar el evangelio y andamos, mira, la palabra del Señor dice que si no lo confiesas con tu boca te vas a ir al infierno. Y es una verdad lo que está predicando, pero las actitudes tienen que respaldar lo que yo digo a la persona, porque yo soy un redimido por la sangre de Cristo, me digo que soy cristiano y estoy aprovechando a la persona y muchas veces enfadándolo porque no sé cómo hacerlo, pero las actitudes y las acciones, las virtudes que yo muestro en mis actitudes no reflejan que soy un apartado para Dios, porque no ando conforme o a la manera que Dios ande, porque a lo mejor estoy desconectado del Espíritu Santo. Y al estar desconectado, aunque me han dicho que tengo que proclamar las buenas nuevas, pero antes de proclamarlas tengo que vivirlas. Y para vivirlas tengo que andar a la manera de Dios. Esta no es una opción, esa es un requisito. Andar a la manera de Dios es identificarme que soy un hijo de Dios. Por eso yo hablaba la semana pasada que el Señor siempre dice, hablando a la iglesia, en el libro de Revelaciones, dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Se oye duro, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros debemos entender que el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado para poder disfrutar y ser portadores de la gloria de Dios, es que tenemos que dejar que el Espíritu haga en nosotros la obra que le corresponde hacer a Él. Lo que nos toca a nosotros es estar conectados con Él, para que en esa conexión comience a producir en nosotros el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y por último, en algunas Biblias dice templanza, pero eso tiene que ver con el dominio propio. Y es con lo que más batallamos. El dominio propio es tener control y confianza en la fortaleza del Espíritu. En otras palabras, es dejarse gobernar nuestra vida por el Espíritu Santo. No quitarle el timón de la dirección de nuestra vida cuando el Espíritu nos está dirigiendo, sino dejar que Él nos guíe. ¿Cuándo sucede esto, hermano? Cuando aquellos deseos, a lo mejor el Espíritu te está inquietando, tienes que leer la Biblia. Entonces tú dices, no, mejor otro día. Ay, es que no tengo tiempo, he trabajado todo el día, ahora mejor el sábado que descanso. Llegó el sábado y no se acordó de la Biblia cuando el Espíritu le estaba recordando entre semana. Pero el que entiende que el dejar y confiar que es el Espíritu el que se encarga de forjarnos y de hacer en nosotros la obra que a Él le corresponde hacer, es donde nosotros le dejamos y le permitimos que Él sea el que obre en nuestra vida. El dominio propio, hermano, es un control
total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la expresión que a veces algunos hijos de Dios dicen: ay, hermano, es que el diablo me trae. No sé si usted la ha oído o la ha dicho, pero a veces eso suena como excusarse de algo, ¿no? Para que me entiendan, o sea, cometí este error porque el diablo me trae. Si bien es cierto, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero aquel que nos redimió y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable es más poderoso que el que está en el mundo. Y si Él tiene control de tu vida, siempre te va a dar el poder para poder estar en libertad. Dice la palabra de Dios: si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién te va a dar ese poder? El Espíritu, hermano. Y no hay nada que provoque en la carne, ningún deseo de lo que leímos allí en los versos 19 y 20 nos va a dominar cuando el Espíritu está en control. Hay personas que dicen: ay, hermano, me tomé una porque usted no sabe la presión que me hicieron. ¿Era la presión o la gana de tomar? Porque tú debes tener dominio propio. Y ese dominio propio viene por el poder del Espíritu Santo. Si eres un hijo de Dios, tú tienes que estar gobernado por el Espíritu Santo. Y ese gobierno no existe, es porque no está conectado. El árbol que da buen fruto es el que está conectado a la vid verdadera. Si tú estás conectado a Jesús, al Hijo de Dios, por el Espíritu Santo va a venir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como resultado no lo tienes que pedir, sino que lo que tengo que hacer es estar conectado a Él. Y estando conectado a Él comienza a surgir estas virtudes, hermano. Por lo tanto, el enemigo va a andar como león rugiente, provocándote a hacer cosas de lo que dice el apetito de la carne, porque estamos en esta naturaleza. Van a haber tentaciones de adulterio, de fornicación, de inmundicia, lascivia, de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, todo lo que dice allí. Siempre va a estar. Uno no puede decir: oh, hermano, yo de eso no, ni sombra. No, hermano, estamos en esta naturaleza, eso va a estar allí. La cosa es que lo atiendas, porque siempre va a haber lo que dice el 17, dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. O sea, esto siempre me va a provocar a que no haya amor, que no haya gozo, no haya paz, siempre. Porque estoy en esta naturaleza. Pero como el Espíritu que gobierna y tiene dominio de mi ser, entonces Él va a contrarrestar, hermano, todo deseo de la carne. Y es ahí donde se te hace fácil rechazar una enemistad. O el vecino quiso hacer pleito. O sí, pero él anda en la carne, tú andas gobernado por el Espíritu. Entonces te da paciencia para saber lidiar. En la clase que teníamos allá, nosotros estábamos en la última clase de cómo lidiar los conflictos. Habían 3 formas, como un semáforo. A veces tiene que ser rojo, amarillo o verde. Es decir, algunas veces tú tienes que perdonar la ofensa. En rojo, pararte y decir: bueno, perdónalo nomás. No le reclames nada, porque a lo mejor no te va a entender, no conoce la palabra de Dios. Amarillo, a veces hay que tener paciencia para saber cómo de hacerle saber el error que está. Y cuando ya sabes que te va a entender, entonces el verde. Si es un hermano que conoce la palabra de Dios, confróntalo con el error. Pero siempre el Espíritu va a dar una salida, y es allí donde nosotros podemos analizar nuestra vida. ¿Cuántas de esas virtudes se están desarrollando en nuestra vida? Y es allí donde cada uno se hace un análisis. Es decir, ¿andamos a la manera de Dios? Y preguntarnos. No es que Dios no quiera. Dios siempre, su anhelo es que nosotros llevemos fruto.
que esas virtudes se desarrollen de tal manera que podamos mostrar la gloria de Dios. Ese es su deseo, hermano, de que nosotros mostremos y reflejemos a Él. Necesitamos mostrar en nuestro andar esas virtudes que respalden, como ya dije, lo que nosotros profesamos. No puedo hablarle de amor a una persona cuando no lo manifiesta. Mi testimonio, mi andar, tiene que reflejar lo que es un hijo de Dios. El apóstol Pablo nos llama y dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y él lo dice de esa manera porque él espera que lo que Cristo es se refleje en nosotros. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Andando a la manera de Dios. Dice el verso 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque tal vez la mayoría de nosotros decimos: hermano, ¿conoce el Espíritu Santo? Sí, hermano, yo ando en el Espíritu, o yo vivo por el Espíritu. Entonces, andemos también por el Espíritu. 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos con los otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, cuando la presencia o la dirección del Espíritu no está en nuestra vida, nos va a limitar el reflejar lo que Cristo es en nuestra vida. Una tarea que es responsabilidad nuestra, por el libre albedrío que Dios ha dejado en nuestras vidas. Todos tenemos la libertad de poder cederle la dirección de nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos desarrollar esas virtudes en nuestra vida. Crecer en estas virtudes nos hace más semejantes a Cristo y da testimonio de la obra transformadora de la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y esa es una respuesta que cada uno de nosotros debemos encontrar de nuestra vida cómo está. ¿Qué tú necesitas hacer? O si estás caminando a la manera de Dios, mantente firme. Dice el apóstol Pablo que el que se crea firme, mira que no caiga, porque debe siempre estar conectado a la vida verdadera. La clave es mantenerse unido a Cristo. ¿Cómo lo puedo lograr? Alimentando más o dándole total dirección de nuestra vida y dejar que Él se encargue de poder guiarnos y dirigirnos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos entender que hemos sido llamados a santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Andando a la manera de Dios. Andar a la manera de Dios es desarrollar las virtudes que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, aquel que Dios nos dio como garantía para que no nos hiciera falta nada, para poder estar listos y preparados cuando nos llame a su presencia. Amén.